Atención. México. Mati Álvarez ha desenmascarado la vil fachada de imparcialidad de Rosique, lanzando una bomba que estremece los cimientos de la competencia y revelando su engaño más turbio frente a todos los atletas presentes. No es un simple chisme de pasillo ni una especulación sin fundamento, porque la tricampeona, con una frialdad calculada que solo ella posee tras años de dominar los circuitos, desenterró una serie de incongruencias alarmantes y movimientos estratégicos detrás de cámaras que prueban, sin lugar a dudas, la manipulación descarada del conductor estrella. Rosique se valió de su posición, de su autoridad y de la confianza de todos para torcer la narrativa en torno a las codiciadas medallas transferibles, aquellas que pueden cambiar el destino de un duelo de eliminación. Lo que en un principio parecía una defensa a ultranza de Mati por su polémica decisión de no usar su presea para salvar a Melissa, una compañera que finalmente fue eliminada, se ha revelado como una elaborada cortina de humo, una jugada maestra de Rosique para proteger sus propios intereses ocultos y la siempre sedienta dramaturgia del show, dejando a Mati, y a todos los que escuchaban sus explicaciones, como meros peones en su ajedrez personal. La neta, el público y los mismos competidores están que no se la creen, atónitos al ver como la figura de autoridad máxima del programa miente sin descaro, manipulando voluntades y expectativas. La confianza se ha hecho pedazos, el respeto se ha esfumado, y el juego ya no es el mismo después de este impactante bombazo que promete redefinir cada regla. Recordemos la bronca que se armó cuando Mati decidió guardar su medalla, generando un revuelo monumental. El equipo azul se le fue encima sin piedad, la criticaron hasta el cansancio, asegurando que era una jugada egoísta, carente de visión de equipo y que había condenado a Melissa a la eliminación segura. Pero fue Rosique, el mediador por antonomasia, el que supuestamente ponía orden y calmaba las aguas, quien salió en su defensa públicamente, justo frente a las cámaras y a la vista de todos los participantes. Con una elocuencia que ahora sabemos era completamente falsa, explicó que la decisión de Mati era puramente estratégica, que esas preseas debían usarse en momentos verdaderamente cruciales, no por sentimentalismos baratos, buscando calmar las aguas de la controversia y dar una lección de alta competencia. Argumentó que el valor real de la medalla radicaría en un uso futuro, más adelante en la temporada, cuando la tensión y las apuestas fueran aún mayores. Esta intervención, en aquel momento, parecía proteger a Mati de las críticas feroces y consolidar la narrativa de un juego cerebral. Sin embargo, Mati, la estratega por excelencia, empezó a sentir un tufo raro. Algo no le cuadraba en la excesiva insistencia de Rosique, en la forma en que direccionaba la conversación. Esa defensa, tan oportuna, tan vehemente, olía a prefabricada, a una narrativa impuesta más que a una genuina comprensión de su estrategia. Su intuición de campeona le decía que había gato encerrado en ese discurso oficial y que el pastel no estaba tan chido como lo pintaban. Pero, ¿qué llevó a Rosique a pisotear la confianza de los atletas de esta manera tan baja y cruel? Sigan con nosotros porque la verdad apenas empieza a desenmascararse y no querrán perderse ningún detalle. La campeona no paró hasta atar cabos sueltos, con esa perspicacia que la distingue en cada circuito y en cada jugada mental. Fue al revisar sus propias palabras, las de Rosique y las reacciones en cadena de todos los involucrados, que la pieza faltante encajó por fin en el intrincado rompecabezas de la manipulación. La traición del conductor no fue un acto directo de mentira flagrante sobre el reglamento o las reglas, sino una sutil pero perversa inducción que operaba en las sombras del programa. Rosique, con su discurso constante de estrategia superior y la espera de momentos cruciales, no solo defendió la postura de Mati en aquel instante controvertido, sino que activamente le implantó la idea de no usar la medalla, justificando esta decisión con una visión a largo plazo que, en realidad, beneficiaba la emoción del programa y la tensión dramática mucho más que el bienestar o el futuro de cualquier competidor individual. Le hizo creer a Mati que su reputación de estratega implacable y su legado como campeona se mantendrían intactos e incluso se fortalecerían si seguía su consejo velado, que era lo inteligente para el rumbo del show. Mientras tanto, al resto de los atletas y al público en general, les vendió la historia de una Mati egoísta y calculadora, todo con el fin de generar una polémica jugosa y disparar el rating. Rosique estaba tejiendo una red invisible, convirtiendo a Mati en una peón involuntaria de su maquiavélico plan, una marioneta de oro que, sin saberlo, movía los hilos para el deleite de la audiencia y, más importante aún, para sus propios oscuros objetivos de producción. La trampa estaba puesta, y Mati, acostumbrada a dominar cada circuito, esta vez había sido dominada por la maestría de un charlatán televisivo que operaba desde la cabina de mando. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, la indignación de Mati se transformaba en una furia fría y controlada. Recordaba diálogos específicos, miradas cómplices de Rosique hacia la producción cuando Mati hablaba de sus estrategias, gestos que antes parecían insignificantes pero que ahora gritaban manipulación.
No solo se sentía traicionada, sino profundamente utilizada, su intelecto y su trayectoria deportiva instrumentalizados para un beneficio tan superficial como el rating. Esta no era una simple competencia deportiva, era un retorcido teatro donde las reglas se torcían y las verdades se maquillaban para crear un melodrama de bajo costo. Su reputación, esa que había labrado con años de sudor, sacrificios y triunfos innegables en cada circuito, estaba ahora manchada por la sombra de una narrativa ajena, una afrenta directa a su honor y a su esencia de atleta íntegra. El coraje le ardía en las venas, un fuego que no le permitiría quedarse callada. No podía permitir que Rosique siguiera impune, tejiendo sus engaños y socavando la integridad de la competencia y de cada uno de sus compañeros, que también eran víctimas de esa farsa. Su decisión fue rotunda e inamovible: exponerlo, sacarle la sopa, que todos supieran la verdadera cara del presentador, sin importar las consecuencias para ella o para el programa mismo. El peso de esta determinación era monumental, pues sabía que se enfrentaba a una de las figuras más poderosas del reality, pero la indignación era más grande que cualquier miedo. No iba a permitir que su honor, y el de sus compañeros atletas, fuera pisoteado por el anhelo desmedido de rating. ¿Creían que la competencia solo era física? Se equivocan redondamente. Lo que está en juego es la lealtad y la integridad misma de este desafío, y si no nos creen, prepárense para escuchar el crujido de un imperio a punto de caer ante el peso de sus propias mentiras. El aire se cortaba con un cuchillo ese día en la arena, un escenario que usualmente solo presenciaba batallas físicas y retos extremos. Ahora, se convertiría en el epicentro de un drama humano con tintes de intriga, una verdadera telenovela en vivo. Rosique, con su habitual sonrisa televisiva y su dicción impecable, se preparaba para dar el preámbulo de otro desafío, un día más en el calendario de la competencia, como si nada. Los atletas estaban formados, expectantes y quizás un poco cansados, ajenos por completo a la bomba que estaba a punto de explotar ante sus ojos, a centímetros de ellos. Mati, generalmente la personificación de la serenidad y el control absoluto, portaba una tensión casi palpable en cada fibra de su ser. Sus ojos, que siempre miraban al frente, enfocados en la pista, ahora buscaban los de Rosique con una determinación gélida, inquebrantable, como una depredadora acechando a su presa. Había elegido el momento perfecto, frente a todos sus compañeros, con las cámaras rodando sin parar y los micrófonos abiertos y listos, para que no hubiera escapatoria posible, para que su voz y la verdad no pudieran ser silenciadas por ningún intento de censura o manipulación. Se acercó al micrófono con paso firme y decidido. El murmullo constante de los competidores cesó abruptamente, reemplazado por un silencio sepulcral, un presentimiento colectivo de que algo extraordinario, algo que rebasaba los circuitos y los puntos, estaba por suceder. Rosique, al ver su acercamiento inusual y la expresión grave de su rostro, intentó una sonrisa forzada, pero la mirada de Mati era inquebrantable, una sentencia antes de ser pronunciada. El escenario estaba perfectamente puesto para la revelación más impactante en la historia del programa, un ajuste de cuentas que cambiaría para siempre la dinámica del juego y la percepción de cada uno de sus protagonistas. La cuenta regresiva ha terminado, y el show está a punto de desmoronarse. Con la voz firme, pero cargada de una indignación contenida y un profundo dolor por la traición, Mati lanzó la primera piedra con la fuerza de un proyectil. Rosique comenzó, su tono haciendo eco en el silencio aturdido de la arena. Usted mintió. Nos mintió a todos. Me manipuló para que no usara la medalla, no por una estrategia genuina que buscara lo mejor para mi equipo, sino para crear un drama barato y predecible para la televisión. Me usó. La acusación golpeó al conductor como un rayo en cielo despejado. Rosique se quedó pálido, su sonrisa se desvaneció al instante, dejando ver una mueca de sorpresa y un amago de furia. Intentó interrumpirla, gesticulando desesperadamente, moviendo las manos para acallar lo innegable, pero Mati no cedió ni un ápice de terreno. Usted vendió mi decisión como egoísmo puro para el público, para alimentar la polémica, mientras a mí me convencía de un plan a largo plazo que solo beneficiaba a su show. Me usó como peón en su juego de ratings. Y eso, Rosique, es una traición imperdonable que no tiene justificación posible. Los atletas, mudos de asombro, volteaban la cabeza de un lado a otro, observando a Rosique, luego a Mati, con incredulidad. La tensión era insostenible, densa como la neblina. Algunas caras mostraban una profunda confusión, otras, una incipiente sospecha que empezaba a tomar forma. El presentador intentó recuperar la compostura, su voz temblorosa al principio, intentando desviar la atención, pero el fuego en los ojos de Mati era inextinguible, la verdad ardía en cada una de sus palabras, imposible de ignorar o de rebatir. No era un berrinche de competidora, era una acusación fundamentada, y todos lo sentían hasta los huesos.
¿Imaginas la cara de Rosique cuando Mati, la invencible, la campeona inigualable, le echó en cara su más oscuro secreto frente a toda la audiencia y a sus compañeros? La tempestad apenas inicia y no querrás perderte ni un solo rayo de este huracán televisivo que lo cambiará todo. El intento de Rosique por retomar el control fue patético, un manotazo de ahogado desesperado. Su rostro, antes tan inmutable y con esa sonrisa de todo bajo control, se contorsionó en una mezcla de incredulidad, vergüenza y una furia contenida que apenas podía disimular. Trató de desestimar las palabras de Mati, tildándolas de malinterpretaciones, de producto de la presión extrema de la competencia, apelando a su larga trayectoria y a su supuesto profesionalismo intachable como escudos ante la metralla verbal. Pero la voz de Mati, ahora más fuerte y autoritaria, no se amilanó, al contrario, con una precisión implacable, presentó hechos, recordó fechas y citó conversaciones clave que, aunque no habían sido grabadas directamente, resonaban con la memoria de los atletas que habían presenciado ciertos discursos o comentarios estratégicos del conductor. Las miradas de los competidores, antes de sorpresa atónita, comenzaron a cambiar drásticamente. La duda se sembró en sus mentes como una semilla venenosa que crecía a pasos agigantados. Había murmullos, algunos se sentían identificados con la sensación de haber sido manipulados en otras ocasiones, otros, simplemente impactados por la magnitud del escándalo que estaban presenciando en vivo. Rosique, sintiendo que perdía el control total de la narrativa y de su imagen, intentó un último y patético intento de desviar el foco, arremetiendo contra la integridad de Mati y su temperamento competitivo, pero era demasiado tarde. La credibilidad, su activo más valioso y cuidadosamente construido a lo largo de los años, se le escurría entre los dedos como arena, mientras la división entre los atletas se hacía tangible, formando grietas irreparables en la antes sólida fachada de imparcialidad del programa. La confianza se había esfumado por completo, dejando un vacío inmenso. Y esto no se queda aquí, el relajo apenas comienza a tomar forma, prepárense para las consecuencias más inesperadas. La atmósfera en la arena se electrificó, los atletas se miraban entre sí, buscando confirmación, incredulidad y, para muchos, un reconocimiento amargo de haber sido, quizás, también piezas en el mismo tablero. Las cámaras, antes enfocadas en el rostro desencajado de Rosique, ahora hacían paneo hacia las expresiones de los competidores, capturando cada gesto de asombro, de rabia contenida, de una súbita y helada desconfianza. El equipo de producción, detrás de bambalinas, debió estar en estado de pánico absoluto, viendo cómo el guión se desmoronaba en vivo, como la voz de una atleta valiente arrancaba de tajo la fachada de un presentador que era, hasta ese momento, intocable. El silencio que siguió a las últimas palabras de Mati fue ensordecedor, pesado, cargado de una verdad que ya no podía ser ignorada. No era solo la medalla de Melissa, era la integridad de cada decisión, de cada sacrificio, de cada esfuerzo que habían puesto en el juego. La percepción de la competencia se había roto, revelando un lado oscuro que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a confirmar. Los murmullos se hicieron más audibles, algunos atletas empezaron a asentir con la cabeza en un gesto de apoyo silencioso hacia Mati, mientras otros mantenían la distancia, temerosos de las represalias que semejante bombazo podría acarrear. La lealtad se dividía, la hermandad de la competencia se veía resquebrajada por la sombra de la manipulación. Rosique, con la voz apenas un susurro forzado, intentó dar por terminado el encuentro, pero la dignidad del show se había ido al traste. ¿Creen que los escándalos de la televisión son solo para entretener? Esto es la cruda realidad, y está golpeando donde más duele. La noticia, propagada a la velocidad de la luz por las redes sociales, hizo estallar el clamor popular. Los espectadores, que habían sido testigos del momento en vivo o que vieron la repetición una y otra vez, se volcaron en furia y decepción. La chismografía se convirtió en denuncia, los hashtags explotaron con mensajes de apoyo a Mati y de condena a Rosique, exigiendo explicaciones, una investigación y hasta el despido del conductor. La imagen del programa, que se preciaba de ser una competencia de valores y fair play, se desplomó como un castillo de naipes. Los patrocinadores, siempre sensibles a la percepción pública, debieron estar con los nervios de punta, evaluando el daño a su marca. Esto no era un simple desacuerdo entre participantes, era una afrenta directa a la credibilidad de todo un formato televisivo, una traición a la audiencia que creía en la autenticidad de lo que veía. La valentía de Mati no solo la convertía en una heroína para muchos, sino también en un objetivo para aquellos que veían sus intereses amenazados por la revelación de la verdad. La cadena televisiva, acostumbrada a controlar la narrativa, se encontraba ahora en una situación sin precedentes, enfrentando una crisis de reputación masiva que rebasaba cualquier intento de control de daños.
El juego ya no era un simple enfrentamiento deportivo, se había transformado en una batalla por la verdad, la ética y la integridad de lo que se transmite en pantalla. Este no era el final de un ciclo, sino el inicio de una nueva era, una donde las máscaras se caen y las verdades, por más incómodas que sean, encuentran su camino para salir a la luz. Si pensaban que ya habían visto todo el desmadre, no se vayan porque la ola de revelaciones está a punto de llevarse a todos por delante. El campo de batalla había cambiado para siempre, y no solo en los circuitos. La confianza, ese pilar invisible y fundamental que sostenía la relación entre los atletas y la producción, se había quebrado en 1000 pedazos irreconciliables. La revelación de Mati no solo desenmascaró a Rosique y su juego sucio, sino que también sembró una profunda semilla de desconfianza en la mente de cada competidor, haciéndolos cuestionar cada instrucción, cada discurso motivacional, cada estrategia oficial que venía desde arriba. El juego ya no era solo de fuerza, velocidad y habilidad, sino también de desconfianza, sospecha y una vigilancia constante. La atmósfera se volvió densa, tensa, y la división entre los que apoyaban a Mati y su valiente denuncia, y los que aún dudaban o incluso defendían ciegamente a Rosique, era palpable, formando bandos tácitos. Las repercusiones iban mucho más allá de la arena y los puntos. El público en casa, que había visto la confrontación en vivo, estaba en shock, exigiendo respuestas inmediatas, denunciando a gritos la manipulación descarada y la falta de ética. Este escándalo no solo ponía en jaque la credibilidad de Rosique como presentador, sino la del programa entero, su autenticidad y su supuesto espíritu deportivo que vendían como bandera. Lo que comenzó como una polémica menor por una medalla, se había transformado en un terremoto que prometía cambiar las reglas del juego para siempre, revelando la cara más oscura y turbia del entretenimiento televisivo. Y si creías que este escándalo se iba a barrer bajo la alfombra como si nada hubiera pasado, espera ver las repercusiones explosivas que esta bomba de verdad desatará en cada uno de los rincones del juego y en las vidas de sus protagonistas. ¿Están listos para la verdadera final, donde ya no hay nada que esconder y los cimientos tiemblan? El desmoronamiento de la autoridad de Rosique fue tan público como humillante. Los directivos del programa, que en un principio intentaron minimizar el incidente, se vieron obligados a emitir un comunicado ambiguo ante la avalancha de críticas y la amenaza de una fuga de audiencia masiva. Sin embargo, ese comunicado, más que calmar las aguas, avivó aún más el fuego de la indignación. No podían simplemente echar tierra al asunto. La verdad había sido pronunciada por una de las figuras más respetadas del reality. La sombra de la duda se cernía ahora sobre cada triunfo, cada eliminación, cada historia contada en el programa. ¿Cuántas otras narrativas habían sido manipuladas? ¿Cuántos otros atletas habían sido usados como peones en ese macabro ajedrez? Las preguntas se multiplicaban, y con ellas, la presión sobre la producción. El legado de Rosique, que se pensaba inquebrantable, estaba en ruinas, y su futuro como presentador de uno de los programas más vistos en México, pendía de un hilo muy delgado. La lección era clara: en la era de la información instantánea y las redes sociales, la verdad, por dolorosa que sea para algunos, siempre encuentra una manera de salir a la luz, y la credibilidad de un show o de una persona puede desmoronarse en cuestión de minutos. Los atletas, por su parte, ahora debían navegar un juego totalmente nuevo, uno donde la desconfianza era un factor constante y donde cada gesto, cada palabra, cada consejo, sería analizado con una lupa de escepticismo. La ingenuidad se había perdido, y en su lugar, había nacido una nueva era de vigilancia, donde los competidores no solo luchaban por puntos, sino también por la autenticidad. Esto no fue solo un pleito, fue la declaración de guerra de la verdad contra la farsa. La valentía de Mati no solo la erigió como una justiciera, sino que también la puso en una posición vulnerable, un blanco claro para futuras represalias o para aquellos que quisieran desacreditarla. Sin embargo, el apoyo de una parte significativa del público y de varios compañeros, que ahora se sentían empoderados por su denuncia, fue un escudo poderoso. Las conversaciones detrás de cámara se volvieron más intensas, más crudas. Algunos atletas recordaban cómo Rosique había sugerido ciertas acciones o interpretado situaciones de maneras que claramente beneficiaban el drama, pero que iban en contra del espíritu deportivo. Las anécdotas salían a la luz, una tras otra, confirmando la red de engaños que Mati había desenmascarado. La producción tuvo que lidiar con la renuncia de algunos miembros del equipo, que no estaban dispuestos a ser cómplices de una farsa tan descarada, o que simplemente no podían soportar la presión mediática. La tensión en el set era palpable. El ambiente, antes de camaradería y competencia sana, se había transformado en un caldero de sospechas y juicios. Los mismos circuitos, que antes eran solo un reto físico, ahora parecían más complejos, cargados de una atmósfera donde cada movimiento, cada punto, cada victoria,
estaba bajo el escrutinio de una audiencia que ya no creía en cuentos de hadas televisivos. El show continuaría, eso era innegable, pero ya nunca sería el mismo. La magia se había roto, el velo se había levantado, y lo que quedaba era la cruda realidad de un negocio donde la narrativa valía más que la verdad. Y si creían que los héroes solo existen en las películas, esperen a ver cómo esta historia demuestra que la verdad es el arma más poderosa. El impacto trascendió las fronteras del propio programa, encendiendo un debate nacional sobre la ética en los reality shows y la responsabilidad de los medios de comunicación. Analistas de televisión, periodistas de investigación y psicólogos sociales comenzaron a desgranar el caso de Mati y Rosique, utilizándolo como un ejemplo paradigmático de la manipulación psicológica a la que pueden ser sometidos los participantes de este tipo de formatos, todo en aras del entretenimiento y la audiencia. Se habló de la delgada línea entre el juego estratégico y el engaño premeditado, de la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a las maquinaciones de una producción hambrienta de rating. Mati, sin buscarlo, se había convertido en un símbolo de la lucha por la autenticidad en un mundo de apariencias. Su coraje resonó con millones de personas que se sentían identificadas con la experiencia de ser usadas o manipuladas en sus propios entornos. La conversación se volvió más profunda, más relevante, cuestionando no solo la integridad de un programa, sino también los valores que se promueven en la televisión masiva. El terremoto no solo cimbró los cimientos de un reality show, sino que abrió una grieta en la percepción colectiva sobre la verdad y la mentira en el entretenimiento. Este era un punto de inflexión, una llamada de atención para todos aquellos que consumían televisión de forma pasiva. Porque cuando una campeona alza la voz, no solo defiende su honor, sino que ilumina las sombras de todo un sistema. Este escándalo, lejos de apagar el interés, lo disparó a niveles estratosféricos. La gente quería saber el desenlace, quería ver cómo la justicia, o al menos las consecuencias, alcanzarían a Rosique y a la producción. Cada episodio se convertía en un análisis forense, cada interacción en una pista. Mati, aunque ya no jugaba solo por las medallas, ahora luchaba por la verdad, por la dignidad de sus compañeros y por la reivindicación de su propio nombre. Se había convertido en un faro, en la voz de aquellos que, por miedo o por conveniencia, permanecían en silencio. La traición de Rosique no solo le costaría su reputación, sino quizá su carrera, y el programa, aunque continuara, cargaría para siempre con la marca de la manipulación. Este capítulo de la competencia se inscribiría en la historia de la televisión mexicana como uno de los más impactantes, no por un triunfo deportivo, sino por la valentía de un atleta que se atrevió a decir basta. El público ya no era un simple espectador, sino un jurado, vigilante y demandante de ética y honestidad. La era de la inocencia se había acabado para este programa, dando paso a una madurez forzada por la cruda realidad. Y esto, amigos, es el inicio de una nueva leyenda, una forjada en la verdad y el coraje inquebrantable. Prepárense para el final, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creían saber sobre el juego y sus protagonistas. No manches, qué bombazo se armó. Mati Álvarez ha expuesto sin piedad la infame manipulación de Rosique, revelando que el conductor mintió y usó a los atletas como peones desechables para su propio drama televisivo y para inflar el rating. Prepárense para una nueva era de la competencia, donde la traición y la verdad se dan cita de forma implacable. No te quedes fuera de esta historia que lo cambiará todo. Suscríbete a nuestra plataforma para no perderte ni un solo detalle de este escándalo sin precedentes que ha cimbrado los cimientos. Aquí, la verdad siempre sale a la luz.